Muy buenas noches, bienvenidos al streaming de Youth AI Network. Estamos hoy en Twitch, os esperamos a todos mediante os vais conectando. Hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante, bastante especial. Vamos a hablar de un libro que tenemos a uno de sus autores con nosotros en el streaming y que, bueno, se titula Prevenir el declive en la era de la inteligencia artificial. Y vamos a abordar la inteligencia artificial y los datos, como siempre hacemos, desde la perspectiva de la economía política, de cómo impacta la inteligencia artificial en los cambios que se producen en la sociedad y a nivel internacional. Y bueno, hoy me va a acompañar Sandra. Hola Buenas Adrián, ¿cómo tardes, estás? Sandra. Bienvenida al streaming. Bueno, Sandra ya estuvo como invitada nuestra y ahora colabora con nosotros y va a tener también un papel importante porque vamos a hablar también de cómo a nivel internacional cambian las cosas y bueno, Sandra desde Ecuador pues también tiene una perspectiva que se va a ser muy interesante. Súper, muchísimas gracias Adrián. Y bueno, y ahora os presento a Luis Moreno. Él es economista, profesor en la Universidad de Alicante y autor de uno de los autores de este libro, Prevenir el declive en la era de la inteligencia artificial. Buenas noches, Luis. Hola, ¿qué tal? ¿Se me escucha bien, verdad, Adrián, Sandra? Se Sí, oye Vale, perfecto. pues nada, un placer estar aquí. Gracias por invitarme y enhorabuena por la iniciativa, Adrián. Te lo he dicho en privado, pues también lo digo en público. Te agradezco mucho que estés aquí. Además, bueno, yo ya te lo decía también ahora, me parece un libro súper interesante. Para mí es libro de cabecera. Yo, además de estar dentro de los datos, pues también como sociólogo, como persona que le interesa cómo cambia la sociedad, pues bueno, me parece muy interesante. Y bueno, a los que estáis conectados en directo, deciros que en cualquier momento nos podéis comentar, nos podéis escribir, vamos a estar respondiendo lo que nos vayáis diciendo. Pero vamos, la idea es que nos hables un poco de ti, Luis, y que hablemos del libro, ¿no? De los contenidos, debatamos sobre cómo está cambiando la inteligencia artificial la economía, las relaciones entre los países, cómo están posicionados unos y otros. Y bueno, lo primero que te voy a pedir es, bueno, que te presentes, ¿no? Que nos hables un poco de ti, que nos hables de tu experiencia y todo tuyo. Bueno, pues nada, me llamo Luis Moreno, soy profesor titular de la Universidad de Alicante. Y bueno, nada, pues hace 11 años que empecé a impartir docencia aquí en Alicante con el tema de la tesis doctoral y demás. Y bueno, realmente la relación que he tenido con la inteligencia artificial ha sido en estos últimos años. Claro, evidentemente, pues hasta hace bien poco sí que podíamos trabajar con algunos modelos, pero no tan avanzados como están en la actualidad. Y yo realmente estoy en un área que se llama Economía de la Innovación, de ahí viene todo este interés que tenemos tanto Andrés Pedreño como yo, pues en este caso en la última revolución industrial, que es la que está ahora, que es la revolución de la inteligencia artificial. Entonces, bueno, pues con el paso del tiempo hemos estado observando cómo la inteligencia artificial se convertía en lo que se llama tecnología de propósito general, ¿no? En base a esto, pues en los últimos años los artículos que he estado publicando pues han sido sobre precisamente esta evolución de la era de la inteligencia artificial. Y bueno, pero anteriormente, pues por ejemplo, estábamos muy volcados fíjate, nosotros empezamos a trabajar cuando empezaba Google y demás, ¿no? Y nos preguntábamos, ¿cuál va a ser el futuro de estas economías digitales? Bueno, pues un poco más o menos eso ha sido mi trayectoria como investigador, ¿no? Pues ir analizando el crecimiento de la digitalización y ahora, pues como comentabas, lo último que hemos hecho así a gran escala ha sido este libro, Prevenir el declive en la era de la inteligencia artificial, que bueno, estamos muy contentos, está yendo muy bien, hemos estado 8 meses números 1 en Amazon en distintas categorías y en resumen, pues un poco eso, simplemente soy un profesor, me doctoré hace 8 años, creo, y bueno, pues aquí estamos trabajando en economía de la innovación. Además, yo te quería preguntar cómo, bueno, al final sí que es cierto que en economía sí que se tocan modelos de inteligencia artificial, pero cómo ese interés, ¿no? Como, o sea, también tengo yo muchos amigos que son economistas y se especializa cada uno en una cosa. ¿Y por qué te has especializado en inteligencia artificial o por qué justo esta temática a la hora de abordar la economía política? Claro, mi departamento realmente es el de economía aplicada. Yo soy profesor del departamento de análisis económico aplicado. No es muy normal que la gente de economía aplicada acabe en este tipo de cuestiones, ¿no? Que son más, pues más de fundamentos, por decirlo de alguna forma. Pero a nosotros es que nos interesaba mucho estudiar, como te decía, esta evolución de la innovación.
No voy a ponerme muy teórico, ¿vale? Porque si no perderías todos los seguidores, pero por decirlo de alguna forma hay una serie de olas, ¿no? Se llaman olas de Kondratiev. La historia de Kondratiev es súper interesante, luego si queréis la cuento, pero bueno, como digo, sería ponerme muy teórico. Entonces, Andrés Pedreño y yo llevamos años tratando de trabajar siempre con las últimas olas, ¿no? La anterior fue la ola de la digitalización, no hay ninguna duda. Y desde hace 6 años, Andrés y yo empezamos a dibujar, a tratar de dibujar cuál sería la nueva ola. Entonces, me acuerdo que empezábamos, bueno, la ola de la nanotecnología. No, esta va a faltar mucho. La ola de no sé qué. Y, sin embargo, hace 4 años dijimos, es que está todo claro, es que es la ola de la inteligencia artificial. Entonces, empezamos a trabajar primero desde una perspectiva macroeconómica, es decir, cómo la inteligencia artificial va a cambiar la economía. Y luego yo ya, por mero interés personal, empecé a trabajar pues con modelos de Machine Learning, pues con Random Forest, sobre todo, pues no sé, con regularizaciones Rich y Lasso, pero bueno, las aplico realmente de una perspectiva académica. Como te comentaba antes, Adrián, lo que suelo hacer es trabajar con modelos de inteligencia artificial y compararlos con los modelos econométricos tradicionales. Y, de hecho, yo ahora estoy dirigiendo un grupo de investigación en la universidad que se llama Grupo de Investigación en Economía de la Innovación y la Inteligencia Artificial. O sea, tenemos muy claro que la inteligencia artificial va a cambiar el mundo. No sabemos exactamente si será la IA auténtica, ¿sabes? Esa inteligencia artificial que va a cambiar, bueno, no sabemos si llegaremos ahí, ¿no? Como decía Andrew Ng, primero preocupémonos de llegar a Marte y después de la pobreza en Marte, ¿no? Pues primero vamos a ver hasta dónde nos lleva la inteligencia artificial y después veremos cuál de las múltiples aplicaciones que tiene va a ser la que va a acabar transformando el mundo. Pero tenemos muy claro que esta es la tecnología que va a dar pie a la cuarta revolución industrial, que es que para mí no hay ninguna duda, es un salto más allá de la digitalización. Entonces, claro, con todos estos mimbres, pues imagínate, yo me volvía loco. Digo, ¿cómo no voy a especializar en esto? Si es que es la clave para entender el futuro. Y con todo este background que tienes, ¿qué te llevó a decir que el libro en particular, que es muy sociólogo, muy de comunicación, era hacia lo que querías irte, ¿no? ¿Por qué ese libro? Bueno, a ver, aquí hay un conflicto que siempre Andrés y bueno, Andrés es que es una pena que no esté, Andrés es un genio. Andrés Pedreño es una mente privilegiada, pues tiene 67 años ahora, ha fundado 3 startups, ha vendido ya 2 y venderá ahora seguramente la siguiente. Se retiró de la universidad, pues, no sé, con 60 años o así. Y yo tuve la suerte de ser estudiante suyo. Y Andrés siempre ha tenido la idea de cambiar su entorno, más que el mundo, cambiar su entorno. Y entonces, Andrés siempre le ha preocupado mucho el tema de la empleabilidad juvenil, ¿no? El desempleo juvenil, pues sabéis que en España pues está la cosa bastante mal. Y Andrés siempre decía, hay que hacer algo por los jóvenes, hay que hacer algo. Entonces empezamos a plantear, en lugar de el típico libro de tú puedes cambiar el mundo, empezamos a plantear un libro de qué tienen que hacer nuestros líderes, centrados en Europa, para garantizar el futuro de los jóvenes. Entonces, según nos íbamos metiendo cada vez más y más en, oye, ¿qué está pasando? ¿Por qué estamos fallando tanto? ¿Por qué China crece? ¿Por qué Estados Unidos crece y Europa no está creciendo? Nos dimos cuenta que lo que fallaba era cómo Europa estaba entendiendo lo que es la innovación. Nosotros en el libro distinguimos entre innovación y disrupción. Europa se ha centrado en la innovación, Estados Unidos y China se han centrado en la disrupción. Es decir, Europa sigue en esa ola tecnológica que hablaba antes y Estados Unidos y China han dado el salto a la siguiente. Entonces, este libro de Prevenir el declive en la era de la inteligencia artificial es un guantazo hacia Europa para decirle, señores, o despiertan o se van a quedar pensando que son súper innovadores cuando el resto de países van en cohetes. Y realmente lo hicimos pensando en eso, ¿no? Pensando en que lo leyera gente de empresas, ¿no? Que gente de gobiernos, gente que dijera, oye, que además hay muchos datos, si veis el libro está lleno de datos. Es para decir, os estáis creyendo vuestra mentira de la innovación cuando los otros países van muy avanzados. Entonces, claro, esto se aborda desde una perspectiva muy económica. Y realmente la idea fue de Andrés Pedreño, eso hay que reconocérselo, es un verdadero genio. Y bueno, pues salió por ese interés económico de ayudar sobre todo a crear empleo. Sí, porque yo ahí preguntarte, justo lo que comentas, yo por supuesto me he leído el libro, de hecho tengo de las primeras ediciones, cuando lo vi anunciado me pareció... fallos, la primera. Bueno, pues luego me lo reviso y me dices. Pero vamos, lo cogí ya, o sea, lo compré hace tiempo ya, la primera, ya te digo, en cuanto salió.
Y bueno, una cosa que me parece bastante interesante precisamente de esa innovación o disrupción es el uso de los datos, ¿no? O sea, lo importante que es, que le llaman el petróleo del siglo XXI, la desigual concepción acerca del uso de los datos, en el sentido de China, por el tipo de economía y país que es, no tiene ningún problema en captar datos, en capturarlos y en utilizarlos de manera analítica y desde luego para su población eso es completamente, bueno, lo asumen y ya está. Estados Unidos, en cambio, asume que el uso de los datos desde su perspectiva de neoliberal, pues beneficia a las empresas y ellos lo que quieren es esas empresas, esos equipos de investigación que se pongan sobre ello. Entonces, al final hacen un uso también de los datos para explotarlos y en cambio en el caso de Europa muchas veces nos vanagloriamos de nuestra actitud, de nuestra posición de defender los derechos individuales y la protección de datos, pero claro, eso también dificulta el acceso a los datos para que también a su vez se puedan explotar y que haya más innovación, ¿no? Claro, esto es lo que se conoce precisamente como efecto Bruselas. Hay un libro que, bueno, criticamos, damos un par de palitos, sobre todo en la cuarta edición. La cuarta edición está más trabajada. La primera edición que tú tienes, Adrián, la sacamos en pleno coronavirus, la primera semana de que estaba el cierre, ¿no? En España, fue cuando dijimos, esto hay que sacarlo ya, porque es ahora cuando tiene sentido. Y bueno, pues después la hemos ido mejorando. Y en la cuarta edición ya sí que hablamos de ese efecto Bruselas, se llama efecto Bruselas, que hay un libro que se llama Efecto Bruselas, o cómo la Unión Europea domina el mundo. O sea, bueno, es para pegarte un cabezazo contra la pared. O sea, y es eso, es vestir de humanismo el proteccionismo. Yo no me voy a posicionar ideológicamente, ni de ninguna forma. No me creo que ninguna teoría económica tenga sentido 100%, ni de izquierda ni de derecha, es imposible, hablamos de una ciencia social. Pero sí que es cierto que la Unión Europea está pecando de exceso de proteccionismo. Andrés y yo decimos en el libro que lo que está haciendo realmente con estas normativas antidatos, porque son así, es proteger a los sectores tradicionales. Lo está protegiendo, trata de proteger a su industria del automóvil, a su industria del sector turístico, porque si no, se va a encontrar en una tesitura en la que sus empresas no están especializadas en la gestión de datos y van a empezar a llegar empresas y van a destruir prácticamente los sectores en los que estamos especializados. Bueno, no los sectores, sino las empresas europeas. Esto no es nada nuevo, esto ya se lleva hablando en Europa desde hace más de un siglo, ¿vale? Se llama no me acuerdo cómo se llama, tiene un nombre, es una ley de un economista francés, seguramente luego me viene. Y entonces, pero es curioso cómo desde Europa hablamos de este efecto Bruselas, sobreprotejamos a la gente. Esto es curioso porque lo que hace es poner el foco sobre las empresas. En Europa, para que nos hagamos una idea, si yo tengo una empresa, ¿vale? Y a mí un trabajador me roba los datos, la culpa la tiene la empresa. Bueno, es compartida. Por supuesto, el que roba los datos pues es culpable, pero la empresa tiene que, de alguna forma, compensar ese delito, ¿no? Esto lo hemos visto con varios ejemplos que ponemos en el libro, como por ejemplo con AIG, con la compañía, ¿no? Claro, esto es muy peliagudo. Fíjate, nosotros en la Universidad de Alicante teníamos un proyecto que se llama Unimoc, que era una plataforma de formación de cursos para emprendedores, ¿vale? Cerramos con 600.000 estudiantes, porque con la Ley Orgánica de Protección de Datos, con la nueva, no nos atrevíamos a tener esa base de datos. Recibíamos como 100, 200 ataques todos los días de hackers, nunca consiguieron entrar a la base de datos. Pero yo decía, si me roban a mí los datos, yo que soy siempre profesor, que no tengo un fondo detrás, digo, a mí me hacen polvo, o sea, bueno, no sé ni cómo podría acabar. Entonces, son leyes que tampoco entiendo, porque al final, ¿qué estamos queriendo proteger? Que no se pueda trabajar con datos. Yo no hablo del modelo chino, ¿vale? Pero creo que el exceso de proteccionismo en este sentido es muy malo por lo siguiente. Si mañana en China sale una cura contra el cáncer, vamos a poner, han encontrado la cura contra el cáncer y lo han hecho en base a 100 millones de chinos en los hospitales que han cogido esa información y han encontrado pues, un algoritmo que predice el cáncer, yo sé, de colon en base a células. ¿Les vamos a decir en Europa que, oiga, no, es que como ustedes han entrenado las máquinas con datos que aquí no son posibles, pues no, quédense ustedes su modelito que nosotros no queremos predecir el cáncer de colon? No tiene sentido. Es cierto que habría que trabajar por buscar una confección global, ¿vale? Que tampoco valga todo, hay que respetar una ética, por supuesto, pero Europa si sigue cerrándose, sigue imponiendo esas restricciones,
lo que se va a encontrar es que va a ser una importadora de tecnología todo el tiempo. No va a poder liderar de ninguna forma, de una perspectiva normativa, la inteligencia artificial si los modelos predictivos se están creando fuera. Los modelos, bueno, basados en máquinas. Claro, y además a mí también eso me preocupa y también lo comentáis en el libro porque sí, o sea, Europa al fin y al cabo ha sido competitiva y ha sido potencia porque en los sectores que han tenido importancia en la anterior etapa económica, pues tenía empresas punteras, pero estamos viendo como de las grandes tecnológicas, creo que solo SAP, que es alemana, es de las grandes, la única europea es SAP. La única. Entonces, claro, va a suponer que Europa se convierta en un continente subsidiario de las otras potencias, ¿no? Porque aquí también nos vanagloriamos a la vez que los derechos individuales del estado del bienestar y desde luego es muy importante. Pero claro, el riesgo de no tener, si no tenemos grandes empresas que proporcionan esa potencia económica, también hay un riesgo de que se pueda perder ese consenso social, ¿no? Bueno, es que es imposible. Ay, perdona, Sandra. No te preocupes, era una pregunta. Si el proteccionismo va un poco del lado de esta parte de la innovación versus la disrupción, ¿qué características dirías que van del lado de la disrupción? Porque, bueno, desde Latinoamérica, que estamos un poco quedados en todo este tema, hay perspectivas de todo. ¿Cuál sería el siguiente paso si alguien quiere ser un poco más disruptivo? Claro, realmente aquí, fíjate, ni siquiera es una cuestión de ser... A ver, los datos es súper importante. Yo estoy de acuerdo con Adrián. Los datos son el petróleo del siglo XXI. Yo tampoco defiendo una economía excesivamente liberal. Lo siento. Yo creo que al final tiene que haber un reparto justo. Y tiene que haber un reparto justo simplemente si lo planteamos desde una perspectiva de talento y de compensar las externalidades negativas que también va a tener la inteligencia artificial, ¿vale? Por ejemplo, si tú dices, no, aquí todo un modelo neoliberal, que cada uno haga lo que quiera, nos vamos a encontrar con lo siguiente, con que no todas las capas de población van a poder acceder a una educación que permita generar talento. O sea, los países hoy en día necesitan un sistema educativo muy fuerte. Fijaos en China. China y Estados Unidos son dos modelos contrarios, pero que funcionan igual. China ha invertido una gran cantidad de dinero en educación, muchísimo, para obtener talento en inteligencia artificial. Ahora está metiendo dinero en crear empresas, igual que Corea del Sur. China tiene pocas grandes empresas, tiene pocas muy grandes empresas. Ese sería el modelo chino, inversión en educación y facilitación de empresas. Y el modelo estadounidense es igual, pero de una perspectiva pues, más economicista, ¿no? Pues tiene las universidades de élite, ¿vale? Y la creación de empresas, que es súper fácil, y encima tienen Silicon Valley. Solo un dato. California invierte más en I+D que toda la Unión Europea junta. Con eso ya lo zanjamos el debate. Entonces, claro, Europa tiene sus armas. Y Europa, por suerte, tiene un estado del bienestar, como decías, Adrián, una política humanista que hay que defender y hay que trabajar. Pero eso no puede ser contrario a un fenómeno económico que es la aparición de la inteligencia artificial. Es decir, oye, esta es tu arma, ¿vale? Tú tienes un estado de bienestar, todos os ayudáis, pues tenéis una comunidad bien. Trabajar desde ahí. ¿Cómo? Generando talento y creando empresas. Pero si no se generan empresas, lo que tú decías, Adrián, no hay empresas tecnológicas en Europa. No se facilita. No perdáis vuestra perspectiva europea. Muy bien, geniales, vamos a ser europeos. Yo me creo mucho en la Unión Europea. Pero tendréis que hacer algo para generar talento en todos los países de la Unión Europea y crear empresas. Y aquí lo que ocurre, uno de los principales problemas que tiene Europa respecto a Estados Unidos y China, es que Europa trabaja como de forma independiente, cada país quiere su Silicon Valley, 28 Silicon Valleys, mientras que Estados Unidos y China trabajan en bloque. Hasta que Europa no supere trabajar de forma individual para trabajar en bloque y desde su perspectiva no cree empresas, permita la escalabilidad de las empresas y genere talento, pues ni datos, ni con datos, ahora de hecho hay una iniciativa de Open Data en la Unión Europea, pero si es que no se crean empresas, si es que los chavales no saben programar. Si es que el papel todo lo sostiene y la Unión Europea es especialmente burocrática en la concesión. Ya esto con la financiación europea, que ahora se supone la estrategia de inversión en inteligencia artificial, el papel todo lo sostiene, pero luego tardan en llegar las ayudas, se reparten de una manera dudosa. ¿Y dónde acaban, Adrián, las ayudas? ¿Dónde acaban? ¿En qué empresas acaban? Pero es que
a veces yo hablaba con Sandra antes del streaming y claro, nosotros nos quejamos siendo España y siendo Unión Europea, pero Sí, sí. claro, cuando la perspectiva es de un país como Ecuador o en general en Sudamérica, donde pues bueno, el dinero es que ni acaba, o sea, ni siquiera se adjudica, ¿no? Ni se plantea, ¿no? Y ahí, Sandra, tú pues tendrás una perspectiva mucho más ajustada, ¿no? De la realidad de allí, pero es que directamente nos olvidamos de otras zonas del mundo que no le va a quedar otra que o se suman al carro o aún van a estar peor aún. Sí, pero fíjate aquí, y Sandra, esto lo digo como hablabas antes de Ecuador, hay un ejemplo muy, muy claro. Yo recuerdo cuando empezábamos a estudiar, Andrés y yo, que el país donde más pagos por móvil que se hacían era, creo que era Kenia o Sudáfrica, alguno de estos, y era porque como había tanta inseguridad en la calle, los bancos desarrollaron sistemas de pagos vía SMS. En la India, por ejemplo, ya trabajan con blockchain para poder registrar las propiedades de los... Claro, imagínate India, pues ¿dónde está el notario de la India? ¿Vale? O sea, el registro se tiene que hacer de forma telemática. Pero es que tenemos en Europa el caso de Estonia. Es que si en Latinoamérica los gobiernos se sentaran y dijeran, bueno, no voy a entrar en ningún gobierno, no voy a decir ningún país, ¿vale? Pero vamos a acabar con la corrupción y vamos a empezar a hacer un sistema participativo en el que incluso vamos a eliminar a la mitad de los funcionarios. Yo soy funcionario público, pero aún así entiendo que hace falta un reajuste. Y vamos a partir de una tecnología nueva que va a ser mucho más barato. Es que el caso de Estonia tiene que ser iluminador para todos. Es que lo que yo no entiendo es que yo estaba haciendo la declaración de la renta y yo en mi declaración de la renta tengo que informarle al gobierno de lo que he ganado. Pues vamos a ver, hombre, es que el gobierno tiene que saber lo que he ganado. O sea, el gobierno tiene que saber el dinero que yo me he metido en el bolsillo, porque si no, ¿qué jugamos? Pues eso es lo que hace falta a los países, y además América Latina tiene una oportunidad, si la aprovecha bien, que es reinventarse. Reinventar España va a ser más difícil, porque bueno, tenemos nuestro sistema de sanidad bien cubierto, salud, la gente no siente esa necesidad. Pero los países ahora que pueden reinventarse es cuando tienen que hacerlo. Como digo, el caso de Estonia es paradigmático. Bueno, y que la oportunidad también es con las economías de escala, ¿no? Sobre todo Sí. para zonas como Sudamérica. Yo, por ejemplo, con empresas de tecnología, que en Colombia fundamentalmente empieza a haber consultoras que están poniendo sus sedes porque precisamente lo primero, por zona horaria, trabajan en el horario de California. Y por otro lado, por condiciones económicas, pues dentro del reparto desigual que existe en el mundo, pues desde luego les interesa que haya personas en estos países que trabajen igual de bien por menos salario, ¿no? Claro. Claro, al final aquí también lo que pasa mucho es que ya somos una importadora de tecnología, ¿no? De por sí no existe suficiente industria en la gran parte de países latinoamericanos que nos hayan permitido, todo aquí es externo, ¿no? Todo aquí es de Estados Unidos, todo aquí es europeo, todo aquí es chino. Y mientras la gente siga creyendo que eso está del todo bien, sin querer aquí generar ese desarrollo también a la par de, sigue pasando que simplemente no sé, somos un país ganadero, ¿no? Un país que todavía quiere vivir de petróleo o de exportar frutas. Y si bien pues funciona eso muy bien, mientras no vayamos también hacia el lado de tecnología, de todas estas olas que están pasando y de que podemos seguir exportando frutas, pero mientras no nos convirtamos en generadores de tecnología de alguna forma, seguimos dependiendo de otras personas. En el caso de Ecuador es muy americanizado, digamos, depende Sí. mucho de Estados Unidos, pero eventualmente nada más vamos a depender luego de China o de la Unión Europea o de ningún tipo de algo propio, ¿no? Que también pasa con lo que cuentas, Adrián. A mí personalmente yo trabajo para una empresa exterior y por supuesto los costos aquí son mucho más cómodos para ellos, pero eso no debería ser por siempre, ¿no? Eso debería ser el primer Sí. inicio de que nosotros desarrollemos algo viendo que se puede, pero que nos igualemos un poco esas olas, porque mientras no lo hagamos, pues seguimos un poco bastante atrasados. Sandra, de todas formas, ¿cómo crees que está Uruguay? ¿Crees que Uruguay puede ser el primer país en América Latina? Yo he estudiado, bueno, de hecho estuve haciendo una estancia de investigación en Uruguay y me sorprendía que en algunas cosas sí que eran bastante avanzados. Le he perdido un poco la pista, pero siempre me ha parecido que es el país que más posibilidades tiene de seguir una senda de innovación. Sí, creo que puede ir muy a la par quizás de Brasil también, que por el tipo de quizás, no, en realidad no sé cómo políticamente lo manejan, pero dan mucha parte, quizás ciertas partes deberían ser más igualitarios.
pero sí dan este paso grande a intentar innovar ellos, a intentar sacar y exportar cosas propias ellos, que creo que pasa un poco en Uruguay, pero, o sea, creo que existe mucha oportunidad, nada más mientras no exista lo que comentabas, como un sistema Sí. base más igualitario, que ya lo tiene probablemente la Unión Europea, China, un sistema de control de alguna forma también educativo, social, político. Nos enfocamos todavía en un problema básico que es la educación, que aún ni siquiera es igualitaria en primaria, entonces claro, saltar a querer ser tecnología suena muy lejano, pero tiene que ir en paralelo, ¿no? Sí, sí. Claro, porque aquí, y me sirve para enlazar con la siguiente pregunta que queríamos hacerte, es ¿qué impacto puede generar la inteligencia artificial en la economía? Porque estábamos hablando más desde un plano internacional, pero dentro de un país también va a generar un impacto. Muchas veces lo que nos viene a la mente es con el vehículo autónomo, un poco como paradigma, cuántos sectores se pueden ver perjudicados, porque yo recuerdo hace un par de años que en Madrid hubo un conflicto entre los taxistas y los conductores de Cabify y de Uber. Eso no va a ser nada comparado con cuando hay un coche autónomo, porque van a ser un montón de personas perjudicadas y las empresas que van a defender la implantación de este tipo de tecnología van a ser minoría, ¿no? Y que se comprenda eso socialmente va a ser un reto, sobre todo en Europa. Bueno, aquí es que tenemos para 3 sesiones de Twitch o 4. Bueno, se calculan, no se puede decir todavía, es muy difícil. El cálculo en economía de un impacto sectorial es muy, iba a decir un taco, no se puede decir, muy fastidiado, porque tienes que calcular los efectos directos, los indirectos y los inducidos. Y los inducidos en la mayoría de los informes solo se inventan, o sea que... Entonces, bueno, hay formas de sacarlo, pero es muy complicado. Se estima que puede ser en torno al 50% de la riqueza mundial en las próximas 2 décadas. Se estima, porque realmente tiene sentido. Si pensamos en lo que ha supuesto la economía de Internet, la digitalización para la economía global, pues tiene sentido que la siguiente ola tecnológica tenga un efecto, pues, al menos parecido, ¿no? Y, de hecho, solo tienes que ver las empresas que están comprando, como Google invierte 2.000 millones en una empresa británica. Bueno, es una locura. Pero es que los impactos son desde muchas perspectivas. Por ejemplo, ¿en cuánto estimarías el correo electrónico, el coste del correo electrónico? Es que el coste del correo electrónico ya solo funciona con inteligencia artificial, un buscador. Claro, tú dirás, hay un informe hecho en España y las empresas valoraban en 12.000 euros al año lo que pagarían por el servicio de correo electrónico. Claro, pero es que esos 12.000 euros por cada empresa, claro, como decía, sin inteligencia artificial, ni buscadores, ni herramientas, no tendríamos nada hoy en día. Herramientas digitales. Entonces, claro, la estimación es muy complicada. Lo que sí que está claro es que las empresas que no se adapten van a tener un retraso competitivo muy notable. Por ejemplo, en el caso del sector agrícola, que estábamos comentando antes cuando hablabais de Ecuador, John Deere está trabajando en tractores que conducen solos, que riegan solos, que tienen sistemas de riego o que calculan la planta lo que tiene que echarse de agua, que fumigan solos. Claro, aquí hablamos del taxi, porque los taxistas mueven mucho jaleo, pero ¿cuántos puestos de trabajo se van a destruir, por decirlo de alguna forma, en el sector agrícola por la aparición de este tipo de máquinas? O sea, si pensamos en un taxi que conduce solo, es porque en toda la economía va a haber vehículos que conduzcan solos. Claro, esto el dinero que mueve es, primero, el gasto del tractor, la inversión del tractor, las patentes de ese tractor. Solo hablamos de un tractor. Aplicarlo a todos los sectores y entonces te cuadra que el 50% de la economía del futuro va a deberse a la implantación de forma directa, indirecta o inducida de la inteligencia artificial. Entonces, yo me sorprende que haya países hoy en día que no tengan un plan definido, y no voy a meterme con ningún país, pero podría empezar y no acabaría, porque hay muchos países que tienen planes definidos con poca financiación y que no son nada claros en inteligencia artificial. O sea, a mí os juro que me estalla la cabeza cuando veo planes de inteligencia artificial y digo, ¿en serio? O sea, tú me estás diciendo que el 50% de tu economía en las próximas 2 décadas va a depender de esto y haces este informe, de verdad. Bueno, yo creo que, sinceramente, mi opinión es porque si tuvieran que poner sobre un papel y asumir las consecuencias, el coste político que le supondría con respecto a todos esos sectores, quiero decir, claro, aquí si ponen en un papel
si se teoriza, eso es una cosa, pero si un gobierno asume las consecuencias y empieza a teorizar acerca de una transición hacia el vehículo autónomo y cómo va a impactar en diferentes sectores, el coste que a ellos les supone político de votos, por ejemplo, es tan alto que no están dispuestos a asumirlo, porque al fin y al cabo supondría ponerse a una parte de su base de votantes en contra de ellos de manera anticipada, pero es que volvemos otra vez a la pescadilla que se muerde la cola. Tanto. Pero es que además aquí, Adrián, tú sabes que en España vivimos esto. Yo me acuerdo, Miguel Sebastián, antiguo ministro de Industria con Zapatero, que le preguntaron en un programa muy famoso en España, que se llama el de Jordi Evo, de Salvados, le dijeron, bueno, y ustedes tuvieron 8 años y anteriormente estuvieron otro partido 8 años y después, ¿cómo no pararon la burbuja inmobiliaria? ¿Cómo no la pararon? Y dijeron, pues sí, es un error no haberla parado. Pues, pero es que eso lo llevamos avisando los economistas décadas. Es que hace años, o sea, yo me acuerdo que tenemos un artículo, Andrés Pedreño y yo, del año 2005, que era repensando el sector inmobiliario, porque ya estaba que decían, pero es que esto nos va a pegar esto. Pues ahora estamos diciendo lo mismo. Oiga, señores de Europa, vamos a prevenir el declive porque estamos a tiempo de prevenir el declive. Porque lo que va a pasar es que dentro de 5 años saldrán los políticos de turno y dirán, pues sí, nos equivocamos. Y nos equivocamos. Cuando dice un político, nos equivocamos. Cuando hablamos de estrategias a nivel nacional, en este caso incluso continental, hablamos de un 30% de desempleo. O sea, es que no podemos decir, sí, nos equivocamos. Oiga, pues no es usted político, asuma el riesgo. Es que ese es su trabajo. El trabajo de un político no es ganar unas elecciones. El trabajo del político es hacer que el país vaya mejor. Y si no, pues cojáis y vaya usted a dedicarse a otra cosa, póngase en un comercio. Entonces, claro. Creo que me he quedado un poco pillado, ¿puede ser? ¿Me veis? Te oímos. Pero no me veis, ¿no? Ahora, vale. Ahora te veo. Digo eso, que quizá habría que replantearse un poco la política. Y no, si me dice un político, no, es que voy a... Pues oiga, en fin, es que me cabreo mucho, juro. Estoy muy convencido. Con 2 cervezas no veis las cosas que estaré diciendo. No, pero al final esto es así, ¿no? Y a mí también me preocupa específicamente. Yo también me considero una persona que tiene sensibilidad social en el sentido de que a mí la inteligencia artificial no solo es... Yo apuesto por la inteligencia artificial por el beneficio social que puede traer, pero también soy consciente del riesgo para mucha parte de la población, mismamente parte de mi familia que no, vamos, que ha trabajado en sectores tradicionales, ¿no? Entonces, yo lo que veo es precisamente eso, y lo que veo es que realmente muchas personas, cuando se habla a veces de a los 50 años, personas que se quedan sin trabajo y que se tienen que reconducir, pues es que eso puede suceder de manera masiva y son personas que el riesgo de que luego no vuelvan a incorporarse al mercado laboral con toda la situación que genera, la dependencia que genera el sistema de seguridad social, al final también es un coste económico que el Estado asume, ¿no? O sea, les cuesta asumir unas políticas activas para modificar la economía, pero si no las asumes, al final vas a asumir el coste social de mantener a todas esas personas a medio plazo porque no van a poder tener un trabajo. Claro, ese es el gran tema. O sea, a ver, aquí es cuando empezamos a hablar de cuál va a ser el poder de transformación de la inteligencia artificial en los empleos. Y aquí volvemos otra vez a encontrarnos con diferentes perspectivas. Hay quienes dicen que solo el 6% de los empleos se destruirán, otros dicen que llegará incluso al 34%. Lo que está claro es que van a haber nuevos empleos. No voy a entrar en el discurso vacío de no, los empleos del futuro no están todavía inventados. Bien. Bueno, claro, pero es que eso lleva pasando desde el año 2000 a.C. con la revolución agrícola. O sea, es así. Claro que no sabemos los empleos del futuro, pero sí que sabemos qué herramientas se van a utilizar en el futuro, ¿no? Entonces, hay que ir orientando hacia eso. Yo no digo que todo el mundo pueda hacerlo. Lo que sí que digo es que si tú no generas riqueza desde la base para complementar a las personas que van a dejar de trabajar, te vas a encontrar con un país que va a tener desempleo por arriba y desempleo por abajo. Desempleo por arriba porque no se adaptan y desempleo por abajo porque ni hay empresas ni se está generando talento, como decía, talento digital. Entonces, puestos a elegir y sabiendo el riesgo que conlleva y que, ojo, esto no es nuevo, lo vemos como un drama porque nos ocurre generacionalmente, ya lo vivimos con el paso de la gente del campo a la ciudad, a la industria, después a los servicios, es decir, cada cierto tiempo surgen sectores nuevos que hacen que hay un volumen de gente que se vaya quedando atrás. Y es una desgracia, pero esto le ha pasado a los mineros y le ha pasado a otra mucha gente. Lo que es importante es que un país tenga mecanismos para compensar esa pobreza. Si también me dices que en España tenemos
40 grandes empresas facturando miles de millones y que podemos compensar, te digo, ok. Pero claro, lo que no vale es no tenemos empresas y estamos generando desempleo. Claro, luego aquí entra la segunda parte, que es, por ejemplo, un tema que es muy interesante, que es el impuesto de sociedades. Que las empresas, los países ya le han visto las orejas al lobo. Están diciendo, si para crear grandes empresas tengo que bajar el impuesto de sociedades, estas grandes empresas me van a reventar un 20% del empleo mayor de 50 años, pues esto no me cuadra. Yo tengo que conseguir impuestos porque estas empresas me van a destrozar empleo. Bueno, pues que estas grandes empresas paguen para poder compensarlo. Eso creo que es lo más inteligente. Si empezamos a hacer una guerra por bajar impuestos a las empresas, esto se nos va a pique en una década. Porque al final, ¿quiénes pueden bajar impuestos? Pues Abu Dhabi y los que os gusta el fútbol, los que están haciendo lo que están haciendo en el fútbol. Los que tienen dinero por castigo. Sí. Entonces, sé que son guerras y sé que son historias paralelas, pero todas están muy relacionadas, ¿no? Porque los países están trabajando en eso. Cuando están hablando del impuesto de sociedades común para todo el mundo, va por ahí los tiros. Va diciendo, oye, es que estas empresas me van a generar aquí un agujero que no sé qué voy a hacer con esas pensiones, ¿no? Entonces, bueno, pero yo, como digo, ya por resumir, que a veces me enrollo mucho, hay que intentar generar empleo y hay que intentar generar riqueza. Sé que la reconversión va a ser dura, pero necesitamos dinero para que esa gente que va a sufrir esta reconversión desde el lado negativo hay que acompañarles y hay que decirles, no se preocupen, que vuestra jubilación o vuestras pensiones están garantizadas. Y eso solo se hace, como digo, teniendo gente que trabaja y con empresas que generen dinero. Claro, al final todas estas consecuencias sociales que mencionas, pues es mucho más grande la consecuencia quizás de no seguir avanzando, ¿no? De quedarnos estancados de algo que viene, o sea, es posponerlo inevitable. Y globalmente, con la brecha que existe, ¿qué tipo de consecuencias crees que genere que siga avanzando este tipo de inteligencia artificial? Porque, bueno, hablamos de Latinoamérica que intenta a veces hacer ciertas cosas, pero existen países que están atrasados de por sí en la era digital, por ejemplo, que no han llegado ni a olas anteriores. El hecho de seguir avanzando, ¿qué consecuencias globales crees que genere? El tema está en que yo es que, como estábamos comentando antes, yo también tengo una perspectiva muy social. Yo creo que los países tienen que estar apoyándose. O sea, por ejemplo, ahora con el tema del COVID, es que, o sea, me parece de vergüenza que hayan tardado X meses en firmar por fin que las vacunas van a llegar a la India y a Brasil y a no sé qué países, claro, porque están saliendo cepas que han dicho, cuidado que viene otra vez, ¿no? Creo que el tema de la deuda tiene que cambiar, cómo está gestionándose la deuda, cómo está gestionándose las ayudas a nivel global. Creo que hay que ser mucho más generosos, los países deberían serlo. Hasta que lo sean, la brecha digital va a seguir aumentando. Es que el problema es que hemos metido un tercer jugador, que es China, que es tan grande como los dos grandes. Ese es el verdadero problema. Entonces, la balanza se va a desequilibrar todavía mucho más. América Latina antes estaba, pues, tercera, cuarta posición. Bueno, pues sí, tenía sus relaciones con Estados Unidos, tal. Y ahora de repente entra un gigante pop que desplaza a Estados Unidos al segundo lugar, a la Unión Europea al tercero, a América Latina la desplaza al cuarto. Y entonces, claro, la riqueza global es la que hay. Podemos generar más riqueza global, por supuesto, pero al final vamos a hablar de porcentajes. Y los únicos que han crecido en porcentaje de riqueza global es Asia-Pacífico. Estados Unidos se ha mantenido, que es un meritazo lo que ha hecho Estados Unidos, mantenerse en su porcentaje de riqueza global en la última década, pero es que el resto está cayendo. Entonces, esta brecha digital lo que está haciendo es una peor redistribución de la riqueza mundial. Y ya a partir de ahí pues podéis sacar las conclusiones que queráis. Desempleo, empresas. De hecho, con lo que decías, yo creo que China, a su manera, también está jugando muy bien sus cartas, en el sentido de que precisamente en relación con Latinoamérica y con otros países o continentes como África, China está planteando una serie de beneficios económicos de acuerdo con estos países, que realmente no es una política agresiva como la que pueda llevar Estados Unidos en su política exterior a países menos desarrollados, sino una política muy de consenso, de beneficio a las dos partes, pero que está poniendo a ciertos continentes, yo pienso sobre todo en África y en Sudamérica, en discernir entre qué decidir, entre las ayudas que me proporciona China, la tradicional ayuda de Estados Unidos, ayuda, cooperación, bueno, las
lo que ha hecho Estados Unidos con Sudamérica en Sí. general, que es muy, muy variopinto. Bueno, pues viene de lejos, además. Ya, por eso. Entonces, claro, y también ahí también al final hay un fondo ideológico, ¿no? Porque dependiendo del partido o del tipo de gobierno que hay en el país, yo pienso ahora en Latinoamérica, pues se decanta, ¿no?, hacia más alianzas con China, sino con Estados Unidos. Que claro, o sea, China también ha roto el tablero. No solo es que se haya colocado, es que está rompiendo el tablero, y por no hablar de Asia. En Asia en concreto han planteado una alianza con la mayor parte de los países de Oceanía y de Asia, donde existe en la práctica, bueno, avanza hacia una Unión Asiática, una Unión Europea dentro de Asia, lo cual le abre las fronteras a China para conseguir mano de obra aún más barata que la suya, que aunque parezca tontería, la hay en Vietnam fundamentalmente, y también para exportar su producto de manera preferente y convertir al entorno en sus socios comerciales. O sea, ahí claro, China si no se los van a comer. Es que cuando tienes una economía de planificación, te puedes comer a quien quieras, y más si tienes más de 1.000 millones detrás, ¿no? Y sobre todo un territorio tan grande, que es la diferencia que tiene con India, ese territorio enorme para explotar. Sí, es que lo de China es una auténtica locura. Yo no soy experto en geopolítica tampoco, pero simplemente analizando los logros económicos que están consiguiendo, y lo que está haciendo China muy bien es fastidiar a los demás antes que ellos mismos. Es decir, acuerda con África, oye, pues necesito coltán, pues vosotros me lo dais a mí el mineral y yo os riego de millones. Pues bueno, aquí lo tienes. O ahora, por ejemplo, con las vacunas, se está negociando con las vacunas. Eso deriva también de esa brecha digital que comentábamos antes. Claro, China tiene una posición en la que a China le sobra todo. Para empezar, le sobra dinero. Y luego le sobra tecnología, le sobra mano de obra, le sobran recursos naturales. Entonces, gestionar ese gigante va a ser muy difícil. Va a ser muy, muy difícil. Pero cuidado porque China también tiene sus problemas internos. China hasta ahora ha ido muy bien, ha podido mantener esa doble economía no capitalista, pero prácticamente en una planificación capitalista en su zona pacífica, y en el interior sosteniendo a la gente. ¿Hasta cuándo? Pues veremos. No sé cuánto de efectivos seguirán siendo los tanques cuando hay una burbuja inmobiliaria y se les explote. O sea, pero bueno, son cuestiones, como digo, simplemente son preguntas que me hago. No soy experto en geopolítica. A lo mejor viene un experto en geopolítica y me dice, no, te equivocas. Digo, pues puede ser. Pero bueno, creo que ese crecimiento también tiene riesgos. Un crecimiento de una economía planificada a unos ritmos tan grandes, al final va a haber gente que va a decir, ¿qué hay de lo mío? Que este tiene 7 Ferraris y yo tengo una cabra. Sí, que puede generar también una burbuja en ciertos sectores dentro de la propia economía china. Porque al final, pues sí, y también un problema de las economías planificadas, volvemos al tema de la burocracia de la Unión Europea, que hay en el papel y que hay en la realidad. Y en una economía que no tiene libertad o sea, hay cierta libertad de empresa, pero siempre controlada por el Estado, también existe un mayor riesgo de corrupción, ¿no? Y que una cosa sea el papel y otra cosa la realidad, y que las cuentas oficiales de China no correspondan realmente con lo que está sucediendo ahí y lo que nos enseñan con lo que existe, ¿no? Sí, esto, yo me acuerdo, por ejemplo, no lo quiero comparar y sobre todo con algo tan dramático como es una guerra, pero me acuerdo cuando la guerra de Irak, cuando Estados Unidos invadió Irak y parecía que el ejército de iraquí estaba preparado para todo, y cuando llegaron, dijeron, pues si no hay más. Y después aquello fue un solar. No quiero decir esto con China, cuidado. China tiene una estructura y está planificando. De hecho, el plan Made in China 2025 está hecho para dominar el mundo tecnológicamente. Pero digo que yo he estado en China varias veces. Yo creé una empresa en China hace unos años que se cerró, por supuesto, si no, no estaría aquí. Y mi hermano estaba trabajando allí también. Y yo me acuerdo que, por ejemplo, los taxistas dormían en el coche porque estaba demasiado lejos su casa para ir y trabajar. Es decir, tiene una serie de problemas sociales, aparte de la corrupción, que la duda es, ¿China puede aguantar esto 10 años más hasta que se consolide como líder tecnológico? Hay expertos que dicen que sí y hay expertos que empiezan a dudarlo. Yo, como digo, no soy experto en geopolítica, miro los indicadores, veo cómo van y de momento sé que China va como un cohete.
A partir de ahí ya veremos en los próximos años. Sí, yo estuve en China, en Shanghái, y también vi el lado bonito de China, ¿no? Pero bueno, solo el hecho de ir a Pekín ya cambia mucho las cosas y en la zona del oeste de China es muy diferente. Pero vamos, desde luego es un país con muchas realidades, ¿no? Y eso, pues, versión que se ve, las que existen, vamos, eso daría para un capítulo aparte. A mí el tema de China en concreto me interesa mucho, también tengo mis lecturas sobre la economía de China, pero vamos... Pues mira, hay un libro, si me dejáis, que lo recomiendo para todos, porque ese tengo un amigo mío y es muy bueno, muy crack, que se llama La silenciosa conquista de China, de Heriberto Araujo. No os lo perdáis porque es una maravilla ese libro de mi amigo. Abrazos, Eri, si me estás viendo. Genial, pues sí, yo estoy leyendo uno que además tengo por aquí, bueno, luego lo compartiré, pero vamos, que también habla justamente de esto. Y relacionado con esto, y ya por hacerte, bueno, tenemos algunas preguntas en el chat, ahora las pondré, por continuar la conversación, vamos a hacer las preguntas que teníamos programadas, pero después responderemos a las del chat, ¿vale? Y claro, la pregunta es, tenemos esta situación, ¿qué se puede hacer a partir de aquí? Nosotros la perspectiva que tenemos en el libro es de europea, ¿no? Nosotros damos una serie de propuestas, creo que son 7 capítulos de propuestas en todos los sentidos. Realmente a lo que nos estamos enfrentando es a algo absolutamente nuevo y transgresor. Entonces, todo lo que no sea adaptarnos a esto, pues estamos yendo en dirección contraria. Hablo de administraciones públicas digitalizadas, de creación de talento en las universidades o incluso en los colegios, hablando de computación a niños, facilitar la escalabilidad de las empresas. En Europa no tenemos escalabilidad, creamos empresas, 3 puestos de trabajo y se acabó. Aquí en España, por ejemplo, tenemos un claro ejemplo, Mercadona, ¿vale? Mercadona es la gran empresa de alimentación de España, pero Mercadona fuera de España, ¿qué es? Pues, o sea, si comparas el grupo Mercadona con el grupo Carrefour, aquí en España, grandes empresas a ese nivel, al nivel Carrefour, solo tenemos Zara. Entonces, necesitamos escalabilidad empresarial en los países europeos, que nos cuesta mucho. Creamos empresas, pero después nos contentamos con 3, 4 trabajadores. Entonces, hay que hacer muchas cosas. Se tiene que hacer, por ejemplo, creo que por centrar un poco, a mí la parte que más me gusta es lo que decía de innovación y disrupción. No todo puede ser innovación. En el último informe de la Unión Europea, el European Innovation Scoreboard, salía que Europa era más innovadora que China y que Estados Unidos. Y yo aplaudí, dije, qué bien, habéis entendido todo lo que es innovación. Europa es mucho más innovadora que el país que tiene Google, que tiene Tesla o que tiene Tencent. Sí, claro que sí. Yo, pues, ¿qué voy a hacer? Pues nada, si este es el concepto que tienen en Europa, pues yo me dedicaré a otras cosas porque es imposible. Entonces, creo que ahí está el tema, en invertir bien, en saber invertir. Saber decir, oiga, ¿todo es innovación? Claro, pero es que innovación, la palabra innovación quiere decir hacer cosas nuevas, ¿no? Nueva tecnología es forma de hacer las cosas, es lo que quiere decir tecnología. Pues nuevas tecnologías es nueva forma de hacer las cosas, claro. También la puedo hacer mal. Pues bueno, pues eso es tecnología de alguna forma, ¿no? Y ahí creo que es donde estamos fallando en Europa. Hay que apuntar a realmente lo que es la nueva tecnología. Y con esto quiero acabar porque me puedo enrollar mucho, pero me sorprende que cuando hay mucha gente habla de nuevas tecnologías, sigue hablándome de Internet. No, es que las TICs, digo, pero por favor, las TICs, bueno, pues sí, hombre, nuevas tecnologías son los 90, pero hoy en día, entonces creo que ese es el foco que nos falta en Europa, que no estamos sabiendo apuntar a las verdaderas nuevas tecnologías. Que Andrés Pedreño y yo en el libro, para diferenciarla de esas nuevas tecnologías que la gente sigue hablando de Internet, le llamamos tecnologías disruptivas, porque decíamos, como escribamos nuevas tecnologías, la gente va a pensar que estamos hablando de Internet. Y en España, no sé en América Latina, pero sigue pasando mucho eso. Entonces... Claro, aquí pasa mucho más. Sí, ¿qué hacer? Invertir bien. Invertir realmente en lo que es la innovación puntera, en esa disrupción. Tanto empresas, gobiernos, universidades, colegios... Sí, y en la línea de lo que decías, y ya uso vocabulario de sociólogo, que es lo que al fin y al cabo es mi formación, hay mucha profecía autocumplida, ¿no? O sea, como yo digo lo que es innovación, hombre, yo claro. mismo defino qué es viva innovación. Viva el sesgo. Claro, entonces es lo mismo de antes, ¿no? El papel todo lo sostiene, pero además el lenguaje
O sea, lo puedo utilizar yo para ocultar una realidad o para evidenciarla según lo que yo quiera, Claro. ¿no? Porque innovación, claro, la cuestión es que es muy difícil encontrar una definición conjunta o global de innovación. Pero Todo si vale. yo, sí, claro, entonces si yo considero innovación, pues bueno, pues que mi empresa, las empresas de mi zona crezcan un, no sé, un 2 un 3%, eso puede ser innovación, ¿no? En crecimiento económico, pero también puedo medir la innovación en cuántos puestos de trabajo generan o puedo medirla en cuánto se inyecta de I más D en la nueva, en el nuevo desarrollo. Todo eso es innovación y son tres, por lo pronto, medidores, o sea, tres KPIs, iba a decir, Un tres, KPI, sí. sí, muy diferentes, ¿no? Y todo es innovación. Pero fíjate, Adrián, o sea, fíjate dónde está la trampa, que a mí me encanta, la trampa metodológica, ese sesgo. Yo cuando leo informes siempre busco el sesgo, digo, vale, pero ¿dónde está? ¿Dónde me estás engañando? A ver, por ejemplo, hay un indicador que es el de competitividad turístico que me encanta. O sea, el indicador de competitividad turístico, lo voy a decir, lo voy a poner muy rápido, esto en clase me dedico bastante, son como, vamos a poner 20 variables divididas en 4 bloques. Y entonces hay un bloque que tiene 7 variables, otro tiene 5, otro 4 y otro tiene 2. No sé si eso suman 20, pero bueno, imagínate. Entonces todas suman igual, todos los bloques suman igual. Y digo, pero ¿no os dais cuenta que el bloque donde hay 2 variables tiene el doble de peso que donde hay 7? O sea, es que ese tipo de sesgos en el tema de la innovación es muy chulo porque, bueno, chulo, curioso. Porque claro, tú imagínate que yo tengo un comercio de calle y entonces de repente digo, oye, pues voy a hacerme una página web. 1.0 teletexto, ¿vale? A mí me llaman y dicen, ¿usted ha invertido en innovación? Sí, claro que sí, aquí está mi página web. Ah, pues ya tenemos innovación. España invierte en innovación un 2%. Claro. Pero, tío, que estamos haciendo página web 1.0. ¿Qué clase de innovación es esa? Pero eso es innovación. Sí, yo en concreto del TFG que yo hice para la carrera fue sobre ciudades inteligentes, Smart Cities, y ahí era lo mismo. Smart City era desde un ayuntamiento de un pueblo perdido que había puesto wifi en la plaza, eso era un Smart City o un Smart Territory, porque City, claro. Pues Villanueva del Campo no, City no tiene mucho. O puede ser Barcelona con Open Hub, con datos abiertos, y aún así tampoco creo que ciudad inteligente en su definición original sea tampoco lo que ahora mismo hay en Barcelona. Entonces, claro, Smart City o ciudad inteligente es todo, pero igual Smart Industry, cuando se pone Smart a algo, ahí jugamos un engalanamiento del lenguaje muy grande. La 4.0 que dije, pero ¿y la 3? Sí. O sea, yo de repente pasamos de la 2 a la 4, dije, se han comido un número. Digo, esta gente no sabe sumar. Fíjate, Adrián, que el último artículo que me han publicado, además, es una Q1, es una revista de cuartil de alto impacto, de las mejores que hay. Se llama ¿Cómo de inteligentes son los destinos inteligentes? Es una crítica absoluta de cómo se está utilizando la innovación como principio y final. Y luego, no hay efectos ni en la competitividad, ni en el empleo, ni en la sostenibilidad, ni en la accesibilidad. Entonces digo, ¿pero para qué invertís? ¿Para qué estáis invirtiendo en innovación? Solo por poner wifi en la... Y entonces, es que se llama así, lo podéis buscar. ¿Cómo de inteligentes son los destinos inteligentes? Y es una crítica porque es en plan, pero tío, a mí no me engañes. A otros sí, pero a mí no me engañes. Que llevo muchos años en esto ya. Efectivamente, sí. O sea, al final los que tenemos un punto de vista crítico sobre todo, o sea, sí. Lo lees y dices, ¿dónde está el sesgo? ¿Por dónde me está? ¿O quién me lo está contando? O sea, porque al final es así. O sea, y eso también hay que ser inteligentes hoy en día, porque al final hay mucha información, pero tienes que saber de dónde viene y por qué, ¿no? Sí. Por ejemplo, lo de destinos inteligentes, pues al fin y al cabo, lo de Smart Cities, pues también vende mucho en un programa electoral. Otra cosa es que sea verdad, ¿no? Claro, volvemos a la política. Ajá. Sí, solo en el programa electoral, porque luego realmente yo no conozco a nadie que vaya, es ciudad inteligente, voy a visitar esta ciudad. No, mira, Tokio, yo creo que Tokio no dice ciudad inteligente. Y tú sabes que Tokio vas a encontrar ese tipo de inteligencia digital. No les hace falta venderse. Yo soy de un pueblo, de Villarrobledo, pero si yo mañana sale el alcalde de mi pueblo diciendo somos ciudad inteligente, diré, pues válgame el señor, si ustedes son inteligentes, no pasa nada. Yo quiero mucho a mi pueblo, pero sé sus limitaciones. Entonces, una ciudad inteligente, Londres, la City de Londres es una ciudad inteligente. No te hace falta que te lo digan.
Entonces, pues eso, en fin, lo que tú dices. Pues para qué seguir hablando. Sí, bueno, y yo aquí pregunto ahora a Sandra, porque al final, pues siempre es lo mismo que decía al principio, Europa, que no estamos Claro, España o ciertas regiones de España, o sea, podemos ir aterrizando a niveles inferiores, pero claro, lo vemos desde la perspectiva de Europa y supongo que Sandra estará pensando, ¿de qué se quejan? O sea, no lo sé, o sea, yo del aquí vendehumos, nos quejamos aquí de los y, vendehumos. y de hecho hay uno de los compañeros que colaboran con iNetwork que es venezolano y ya pues tiene que estar ya completamente fuera de sí. Entonces yo te pregunto, Sandra, ¿cuál es la perspectiva en Ecuador, ¿no? ¿Qué grado de implantación hay y de preocupación del gobierno y de las instituciones por la inteligencia artificial? Pues creo que un poco con todo lo que han dicho, porque es como un problema sistemático, ¿no? Tal vez no a la misma escala, pero aquí al menos es lo que llamamos muchos elefantes blancos. Porque pues cada gobierno llega, que además quiere cambiar todo en sus 4 años de gobierno, quiere cambiar educación, sociedad, salud, llega otro gobierno y quiere volver a cambiarlo, y lo que hace mucho es maquillar métricas. No sé si escucharon de Yachai, se llamaba, fue un proyecto enorme del gobierno pasado, era el Silicon Valley de Latinoamérica, ese era el nombre del proyecto. Iban a venir, o sea, íbamos a tener inversión extranjera, era enorme, es una construcción que aún no se ha terminado y ya hemos cambiado de gobierno 2 veces. Es otro elefante blanco, ¿no? Pero eso en métricas, en números de país en aquel momento, y lo más sorprendente era que era internacional. Estos números los veías en papers internacionales que indicaban que Ecuador estaba invirtiendo una cantidad increíblemente grande en innovación, en tecnología, en desarrollo, pero aquí pues lo vivías y no existía nada de ese tipo de desarrollo, ¿no? O sea, no llegamos al 4G y ellos querían una universidad que era un Silicon Valley latinoamericana. Claro. Pero siempre va muy del lado de la política, lastimosamente en Ecuador, en Latinoamérica en general, mientras no se resuelve un poco ese lado del problema, ¿no? Eh, Caemos en eso, en lo que el presidente nuevo quiera comunicar, pero como les digo, creo que es el mismo problema, nada más desde otra perspectiva. Maquillamos métricas como todos y al final es por ganar votos o por fingir crecimiento en lugar de admitir el problema que existe. Sí, por los votos que decíamos, ¿no? O sea, el public choice, ¿no? La teoría de public choice. Exactamente. Claro, sí. Ahora sí que voy a leer un poco lo que nos han ido comentando a lo largo de la conversación. Tenemos, bueno, voy a poner primero este comentario que hacía, bueno, es Ángel, que también colabora con Youth Network. En Colombia también está pasando con la creación de hubs tecnológicos, por ejemplo, en Medellín, donde está la sede de empresas en crecimiento y ya establecidas. Bueno, pues no sé, como supongo que esto era en relación bueno, al uso de las economías de escala para, bueno, operadores tecnológicos y vaya, empleados del sector de datos e inteligencia artificial. Sí, Colombia, de hecho, llegó a tener un ministerio de nuevas tecnologías o ministerio de TIC o algo así, me acuerdo. Yo estuve colaborando con ellos en el lanzamiento de su plataforma formativa, que no recuerdo ahora mismo cómo se llama. Pero sí, Colombia, la verdad es que se puso las pilas hace 5 o 6 años, no sé cómo va, le perdí la pista, la verdad. Pero me acuerdo que sí que estaba. Yo estuve en Medellín hace unos años y me gustó mucho. O sea que saludos a Ángel, 7 en Medellín. Y no sé, pero sí que es cierto que. No sé ahora si ha habido cambio, como digo, he dejado de seguirlo, pero me acuerdo que en su día tenían un ministerio el ministerio de las TICs o algo así, que me sorprendió mucho. Pero, lo poco que sé, perdón, es que algo de lo que hizo Colombia logró dividir un poco esa parte del gobierno, o sea, lo delegó al ámbito privado y ahí fue que empezó como a tener mucha inversión, mientras que, claro, el gobierno actualmente es más, creo que está en un problema un poco de sueldos, me parece, pero claro, la parte tecnológica sigue creciendo porque se prestó mucho al ámbito privado, que es uno de los límites que a veces colocan en otros sectores, al menos los países que quieren ser socialistas, ¿no? Y que quieren que el gobierno sea quien ponga toda esa inversión. Claro. Y tenemos luego otra pregunta, que esta va más, Luis, por tu lado docente, ¿vale? Hablando sobre educación y formación, ¿qué opinión tienes sobre la formación de inteligencia artificial en la universidad?
Bueno, realmente en el plano a nivel español, tampoco, bueno, y europeos, no sé exactamente lo que ocurre en América Latina, por ejemplo, ahora no lo podrás contar, pero aquí, por ejemplo, tenemos que diferenciar entre la iniciativa pública y la privada también. Yo estoy en la parte pública y, por ejemplo, nosotros cuando queremos publicar algo, algún tipo de curso de inteligencia artificial o algo así, pues hay muchos cauces burocráticos que en la privada, pues, bueno, agilizan bastante más. Y, por ejemplo, aquí en Alicante hay un instituto de inteligencia artificial que lo dirige Andrés Torrubia. Es un instituto brutal, es maravilloso lo que está haciendo Andrés Torrubia en Alicante, un emprendedor de primera. Y, sin embargo, nosotros nuestro máster en la Universidad de Alicante, que lanzamos este año, que se llama Máster en Técnicas de Análisis y Gestión Inteligente de Negocios, nos ha costado 3 años, ¿vale? Es cierto que tiene una serie de procedimientos, bueno, y requerimientos, entonces creo que todavía no estamos al nivel de otros países, como por ejemplo Canadá. Canadá es una maravilla, pero creo que está despertando. La universidad ahora mismo no te puede decir el nivel que tenemos, pero yo creo que en los próximos 3-4 años va a haber bastante oferta relacionada con la inteligencia artificial y creo que también digo que a nivel particular de profesores que les interesa el tema, se están poniendo las pilas. Luego es cierto que los departamentos y demás siguen, pero es más por iniciativa de profesores que están viendo lo que está ocurriendo y están pues empezando a darle caña. Entonces, es insuficiente todavía, pero tiene muy buena pinta, al menos en España. Sí, no sé si por la experiencia que tú tienes, Sandra, de Ecuador, yo aquí simplemente decir que creo que es importante, ¿no?, que la inteligencia artificial se empiece a instalar en los programas docentes. Siempre la universidad privada o las instituciones privadas educativas son más dinámicas porque no están atadas a un currículo que luego tiene que ser aprobado, pero que la universidad pública, pues que va con cierto retraso Sí. a la hora de ofrecer estas titulaciones, pues es bastante importante. Ahora está empezando, ¿no? Pero yo cuando hice el máster hace 2 años, pues sí me hubiera gustado hacerlo en una universidad pública, pero no existía ninguna posibilidad y tuve que desembolsar un dinero, pues que al final es un esfuerzo para tu familia, que Sí. en otro, acostumbrados aquí a la educación pública que recibes, pues depende de qué familias, pero que eso supone un esfuerzo, ¿no? Entonces, Sí. bueno, que sería útil que también hubiera una dedicación pública a la investigación bueno, a la inteligencia artificial en general. Van a hacer falta pactos de Estado porque esto va a requerir que, por ejemplo, se meta educación computacional en primaria y en secundaria. Es el paso previo, o sea, para que tengamos buenos docentes en inteligencia artificial hay que empezar a prepararlos ya. Y creo que, por ejemplo, ahí Reino Unido, Canadá hablaba antes, Corea del Sur, sí que están dando esos pasos en que los niños ya desde pequeños empiezan a entender la educación computacional. Y en España, pues como digo, vamos un poquito tarde, como siempre, vamos a rebufo, pero bueno, no es en Ecuador, pero aquí... Pero bueno, estoy esperanzado porque es que son tantas señales que ya al final o la gente se pone las pilas o es que si no ya, pues bueno, en fin, no voy a hablar más. Sí, sobre Ecuador, Sandra, no sé qué experiencia tienes allí al relación con él. Pues bueno, también, ay, no sé, a veces, en serio, escuchándolos hablar, escucho aquí ha cambiado tanto en tan poco tiempo, o sea, en tan solo mi vida, la educación ha cambiado tanto porque a veces era totalmente privada, entonces, claro, lo privado tenía un poco total libertad de manejarse como prefiere, entonces había colegios que parecían del futuro. De alguna forma tampoco eso estaba bien, la brecha que se generaba era demasiada. Luego llegó el gobierno, de alguna forma un poco socialista, a querer manejarlo todo y más bien esa brecha se cerró, pero hacia el lado oscuro, a quitar un poco de esa innovación. Entonces, existía como mucho de todo. Yo tuve muchas clases de computación de pequeña, luego en un punto las cortaron de alguna forma. Luego ahora las universidades también privadas tienen que pedir cierto permiso al Estado porque el ente de control es estatal. Entonces es todo un menjurje. Sé que se están abriendo muchas nuevas oportunidades. He visto muchas nuevas maestrías en Big Data, por ejemplo. Aún no existe como tal un análisis de datos. Por ejemplo, aquí yo no he encontrado ninguna. Por eso me ha tocado nada más como hacer cursos en Coursera, en Udemy, en cualquier cosa, pero seguimos muy atrasados. La educación al final siempre va mucho más detrás de la industria, pero sí siento que existe esa gana, aunque sea de la parte privada,
de intentar incorporarlo, e inevitablemente el ámbito público le sigue. Entonces esperemos que en algunos años, tal vez con este nuevo gobierno, cambien un poco las cosas hacia el otro lado de la brecha. Ojalá, suerte. Yo voy a poner un comentario más que una pregunta, con esto ya cerraremos el streaming. Nos comentaba también Ángel que en Venezuela la inteligencia artificial se ha ido incluido como asignaturas en algunas carreras de ingeniería y a nivel de maestrías y doctorados. Bueno, en un país que también tiene un régimen económico diferente, pues también es curioso que se esté empezando a implementar, ¿no? O sea, yo creo que queda claro que esto no es una cuestión de color político, sino que cualquier país con cualquier tipo de gobierno y teoría económica a la espalda, pues o se pone manos a la obra a empezar a formar a la gente más joven, a los niños, para que luego sean potenciales empleados en el sector tecnológico, o bien esos niños, si los forman con una formación básica, que solo puedan llegar a, que se queden en tareas, de agrícolas, porque no completen la formación superior, pues también existe un riesgo, ¿no?, de que ese país, independientemente de su color político, pues tenga más o menos futuro. Entonces, yo ya simplemente, Luis, pedirte un cierre, un poco así resumen del libro, de por qué recomiendas que se lea y si vais comentaste también que estáis pensando, o no sé si tú o con Andrés, en un nuevo libro. Bueno, nada, simplemente, pues primero daros las gracias a Adrián, Sandra, ha sido un verdadero placer. Cuando necesitéis, pues aquí estaré. Perdón. Y no, nada, simplemente pues en este libro han sido 2 años de trabajo que hemos estado Andrés y yo. Bueno, Andrés y yo llevamos trabajando, pues fue alumno mío, o sea, al revés, fui alumno suyo hace como 15 años y de entonces, pues bueno, tesis doctoral. Y entonces creo que en este libro pues reflejamos un poco esta preocupación que tenemos, sobre todo por el costo de oportunidad que está teniendo Europa, y no solo Europa, también se puede adaptar a otros países, de no agarrar la ola tecnológica y dejarla escapar, ¿no? Creo que esto se puede aplicar también a empresas, se puede aplicar incluso uno a sí mismo, de, oye, esto es lo que viene, o me formo yo o aquí estoy fuera. Entonces, bueno, todo aquel que tenga cierta curiosidad por saber un poco la situación actual a nivel geopolítico sobre todo, pero también un poco entender hacia dónde está dirigiéndose la economía de la innovación, que es la economía de la inteligencia artificial, pues nada, les recomiendo el libro. Si no, si quieren gastar dinero, no pasa nada. Está en Amazon con la suscripción Prime, lo puedes ver gratis 3 meses, o sea, te da tiempo a leértelo, ¿vale? Entonces, bueno, no lo hemos hecho tampoco por una cuestión económica. Nosotros tenemos nuestro trabajo. Y entonces, bueno, pues quien quiera, pues ahí está. Y yo me voy ahora a Estonia, precisamente, a conocer el país más tecnológico de la Unión Europea, el país que realmente está asentando una nueva forma de hacer política tecnológica. Me voy precisamente a conocerlo, voy a hablar allí con universidades y con empresas. Y sí, todavía no es oficial, pero después del éxito que estamos teniendo con este libro, que realmente va más allá de lo que esperábamos, como digo, hemos estado 8 meses números 1 en 3 categorías distintas de Amazon, pues voy para allá, voy a empezar a escribir, voy a ver qué ideas tengo, siempre llevo mi libreta, y seguramente salga un segundo libro, no sé cuándo, puede llevar 1 año o 2, pero mi idea ahora es esa, me voy primero a Estonia, luego me voy a Finlandia con la idea de empezar a escribir. No sé exactamente qué saldrá, a lo mejor sale un microcuento, yo qué sé, pero bueno, voy con esta idea. Agradecerte mucho el trabajo que hacéis de investigación, también desde la perspectiva económica, de cómo está cambiando la sociedad, cómo está cambiando la economía. Es un libro, vamos, yo lo muestro, yo lo tengo, esa es mi primera edición, seguramente las siguientes ya estarán mejoradas, pero esta ya es buena de por sí, ¿vale? Entonces yo os lo recomiendo, yo lo tengo aún en la mesilla de noche, eso es bueno, y vaya, yo encantado de que hayas estado aquí con nosotros, agradecerte también tu tiempo que nos has dedicado y vaya, cuando quieras podemos volver a hablar, podemos también ayudar y colaborar con nuestra iniciativa con la Universidad de Alicante. Eso, estamos en contacto y agradecerte tu tiempo.
Esperemos que Ibai no Muchísimas se enfade gracias, por sí. quitarle, ¿verdad, Adrián? Esperemos que Ibai no se enfade por quitarle tráfico, pero bueno, si no, no pasa nada. Hablaremos con él para que... No te preocupes, yo hablo con él y serás el próximo invitado en sus Muy streamings bien, junto perfecto. a Piqué. Bueno, muchísimas gracias, Sandra y Adrián, de verdad, ha sido un verdadero... Igual a ti, qué placer conocerte. Bueno, besos a todos y cuando queráis, ya sabéis, estamos en Alicante, aquí, playa, sol, lo que queráis, ¿vale? Y tecnología, playa, sol y tecnología. Buenas noches aquí en España y buenas tardes a todos. Buenas tardes. Hasta luego. Chao.